3 de la tarde, 50 minutos, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina. Mi nombre es Fernando Johan y estamos grabando el capítulo número 94 de Cómo cincelar en un mundo volátil. El día de la fecha vamos a hacer una interrupción en la programación que venía planificada para hablar un poquito acerca de los cisnes negros, que parece que es menester. Así que quédense ahí. Digo que es menester hablar de los cisnes negros porque aparentemente, si ustedes tienen el hábito de leer o de simplemente pasar por encima los diarios que tienen que ver con economía y con los movimientos acerca del agregado de valor a lo largo y a lo ancho del mundo, están hablando mucho de cisne negro. Y es una interrupción en nuestra programación porque hoy íbamos a hacer el capítulo número 3 de Innovación Disruptiva, que tiene un poco que ver con esto de los cisnes negros, pero la verdad que no tanto. Los cisnes negros son un tema en sí mismo. El cisne negro, se habla de cisne negro independientemente de el valor metafórico que tiene el cisne negro por sí mismo, a partir de un libro muy famoso que escribe Nassim Nicholas Taleb, en donde hace la metáfora del cisne negro a partir de una necesidad de repensar la forma en la que le planificamos y en la que, si se quiere, reaccionamos frente a eventos que supuestamente no iban a suceder. Un cisne negro, si uno va a la definición así pura y dura, no de biológica, sino a la que nos referimos cuando hablamos de cisne negro, es un evento muy impredecible, o no sé si es eso. Vamos a leerlo de corrido. No leerlo, perdón, vamos a decirlo de corrido. Un cisne negro es un evento muy poco probable y probablemente no conocido, que en una situación determinada tiene consecuencias graves, no controlables, como se les suele decir, inelásticas, que no tienen aparente límite, ¿no? Que no podemos determinar en dónde está el valor total. ¿Vieron en un terremoto que se suele decir, bueno, destrucción por valor de X cantidad de millones de dólares? Bueno, en el cisne negro eso podría no tener límites. Y esa consecuencia no se tiene en cuenta porque se considera justamente o imposible o poco probable, o directamente se ignora la posibilidad. Hay muchos ejemplos, ¿no? La mayoría de los cisnes negros de acontecimientos globales tienen que ver con un cambio en el paradigma en el que pensamos la política, la tecnología, las sociedades. Y hoy, quiera que no, en este digamos, ecosistema pandémico en el que vivimos, este capítulo, el número 94, se está grabando a mediados de marzo de 2020, en donde en Sudamérica estamos viviendo la primera oleada de la pandemia del COVID-19. Digamos, virus que aparentemente comenzó el contagio masivo en diciembre de 2019 en China. Y este elemento, digamos, biológico, viral, de consecuencias fundamentalmente a la salud humana, no era algo que nos esperábamos. Y usted podrá decir, pero ¿cómo no? Si tuvimos la H1N1, tuvimos el Anthrax, tuvimos el SARS, tuvimos... ¿Cuántos procesos, digamos, de contagio masivo han ocurrido ya con Internet, ya con los medios masivos de comunicación funcionando? Y sin embargo aparenta tener consecuencias que no planificamos, no tuvimos en cuenta, no podemos medir en este momento. Mientras yo les cuento esto, un domingo a las 4 menos 10 de la tarde,
se está planificando un parate total de actividades en varios países del mundo: Francia, España, Argentina, México, Estados Unidos. Un parate total de actividades, como si, digamos, el mundo literalmente se detuviera. Y esto va a tener consecuencias económicas importantes. Entonces yo me quería tomar el tiempo para contarles a ustedes, obviamente siendo víctima de la necesidad y queriendo caer dentro de las búsquedas de todos en Google, una especie de clickbait, si ustedes quieren, y hablar un poco del cisne negro, o de los cisnes negros, que era un tema planificado, pero que era un tema planificado mucho más ordenadamente en el futuro, con un montón de introducción y un montón de elementos sobre los cuales pararnos para hablar del cisne negro. Yo soy personalmente muy fan de Taleb, y como consecuencia disfruto mucho de poder compartir con otros las cosas que aparecen en sus libros, y el cisne negro es uno de los más importantes. Ahora, ¿qué es y qué no es un cisne negro? Para mí también sería como un compromiso que podría tomar. Así como hablábamos de disrupción y qué es y qué no es disrupción, qué es y qué no es un cisne negro también es importante. Bueno, no cualquier cosa es un cisne negro, en términos de la definición económica y de consecuencias que plantea Taleb. Un cisne negro es, entonces, vamos a la descripción, porque suele ser lo más fácil, ¿no? Aprender sobre lo que es algo describiéndolo en términos minuciosos, o si quiere con ejemplos. Un cisne negro es, primero y más importante que todo, algo que tiene consecuencias que no sabemos en dónde terminan. Dice Taleb, las consecuencias son inelásticas. Esto quiere decir que no dependen de ciertos parámetros para encontrar límites. Y esto, que parece demasiado técnico, es importante porque cuando se da un evento de cisne negro, lo peor que uno puede hacer en el medio es ponerse a hacer predicciones. Porque justamente estamos en una situación en donde no sabemos cuál es el comportamiento, cuáles son los límites, a dónde va a terminar. Puede ser catastrófico. Catastrófico más allá de lo que nos imaginamos. Y justamente eso es lo que hay que, si se quiere, reservar. No ponerse a ponerle límite, porque uno realmente no sabe. Solemos confiar ciegamente en nuestras herramientas de pronóstico, y cuando aparecen los eventos de cisne negro, cuando aparece un cisne negro en el mapa, las herramientas de diagnóstico suelen no servir, porque están basadas en tecnología, en saberes, en datos que ya no son más válidos. El cisne negro aparece para poner una nueva forma de ver el mundo con los lentes estadísticos puestos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si pensamos el problema de determinada manera, cuando aparece el cisne negro nos obliga a pensar el problema de otra forma, y entonces usar las herramientas de pronóstico es una contradicción. Digamos, es como decir, el futuro es esto y solo lo que estoy mirando es el espejo retrovisor. Un saludo a Juan Carlos Lucas, al que le debo esa metáfora. Un error común es de estructuración de nuestro pensamiento, que permite los cisnes negros de manera tan violenta, es pensar que todo tiene una distribución gaussiana, que los eventos más distantes, los más improbables, pueden ocurrir de forma probabilística, pero que esa probabilidad finalmente es despreciable, puesto que están tan lejos de la media. Y esto lo relacionamos, peor aún, con una estadística que nos permite multiplicar ambas cosas. Todos los días vamos al trabajo y hay una probabilidad X de embotellamiento. Esa probabilidad X multiplicada por la cantidad de tiempo que nos toma ir al trabajo nos da un tiempo promedio de ir al trabajo. Tal cosa puede servir si yo
tomo un montón de eventos como ir al trabajo todos los días y lo multiplico por una probabilidad de que haya embotellamiento y eso me da un tiempo promedio anual de cuánto me toma al llegar al trabajo. Pero a la hora de los eventos de tipo cisne negro no me sirve. Porque en el momento en el que se da, no hay límite superior para el tiempo que me puede tomar al trabajo. Llegar al trabajo, quiero decir. Entonces, por más que la probabilidad sea minúscula, la consecuencia tiene un tamaño que multiplicado por la probabilidad de todas formas me da fuera de la escala que yo puedo medir. Y ahí tenemos un problema de conceptualización a la hora de hablar del cisne negro. Otra cuestión que nos suele pasar es que ponemos a la historia como eventos probabilísticos, ¿no? Todo lo que sucedió hasta ahora suma a la hora de predecir el futuro. Si tantas veces estuvimos en esta situación, entonces es probable pensar que en el futuro estemos en esta situación y eso nos pone fuertemente en una situación de debilidad frente a la ocurrencia de un cisne negro. Porque nuestros sistemas se preparan de esa forma. Y lo que es altamente improbable nunca es tenido en cuenta a la hora de lidiar con la consecuencia de lo altamente improbable. Es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con los ventiladores en los hospitales. Ningún hospital está preparado para que en un solo momento caigan 1000 personas a necesitar ventilación artificial. No hay. Lo que hay es una capacidad, digamos, atada a las necesidades de ventilación normales. Y si algo se me desborda, bueno, derivaré al paciente que necesita ventilación a otro hospital. Pero nadie está preparado para que de repente... Nadie tiene la capacidad ociosa instalada como para lidiar contra el evento cisne negro. Lo pongo en sus casas, si quieren. Ninguno de nosotros tiene en sus casas material de sobrevivencia suficiente, ya sea alimentos, higiene o seguridad, energía, para 6 meses. Tenemos para un par de días, lo sumo. Y cuando aparecen los eventos de cisne negro es en donde nos damos cuenta que no estamos preparados para ese tipo de eventos. El cisne negro es, en definitiva, si se quiere, lo más alto de la volatilidad. Es el punto cúlmine de la volatilidad. Y nos permite, otra cuestión que un poco apoya que los cisnes negros aparezcan y hagan los estragos que hacen, es que vivimos sobre un andamiaje de psicología social que esto lo habilita. El saber popular, el sentido común es un sentido de máximas probabilidades y no de mínimas o de inexistentes probabilidades. Y confiar en lo que tenemos como sentido común hace que sea posible un evento que cuando sucede destruye todo. Destruye todo es no necesariamente que nos vamos a morir, claramente se puede destruir valor económico, se puede destruir valor inmobiliario, se puede destruir la confianza, se puede destruir relaciones humanas, se destruye. No necesariamente asesina o mata o da por terminado. Y después está el último problema del cisne negro, que tiene que ver con la forma en la que pensamos, la relación entre los datos y la explicación que damos, la causalidad de las cosas. Tenemos muy poca idea real de cuál es la causalidad de las cosas. La mayoría de los sistemas con los que lidiamos hoy los seres humanos son complejos, multivariables. Yo diría infinitamente multivariables, con muchas dimensiones a tener en cuenta, que normalmente no tenemos en cuenta. Los sistemas complejos, cuando yo les asigno un reduccionismo simplificador, suelen dar paso a la posibilidad, la violencia de las consecuencias del cisne negro. Porque yo me doy el espacio para decir, esto funciona así, A, entonces B, entonces C. Y cuando hay más variables en juego, cuando los sistemas son más complejos, cuando están más interconectados, el cisne negro tiene más lugares desde donde venir. Y eso es lo que pasa.
Y yo no estoy preparado, yo no lo veo. Para mí es imposible porque mi explicación racional, cientificista del siglo XXI no lo permite. Yo necesito esta explicación funciona. Y es difícil ser humilde ante eso. Es difícil darle espacio al hecho de que la mayor parte de las veces no tenemos idea de qué está pasando ni por qué. Ahora, un evento fuertemente improbable, asistido por la ceguedad de quienes llevan ese espacio adelante, y se vuelve algo inevitable, podríamos decir. 3 cosas que me gustaría que se lleven del Cisne Negro, por lo menos en este podcast, en este videocast, en este programa de YouTube. Cuando aparece un cisne negro, las condiciones de base cambian radicalmente y ya los universos no son lo mismo que eran antes. En Argentina, por ejemplo, estamos aprendiendo a teletrabajar violentamente de la noche a la mañana. El mundo no va a ser igual después de esto. En Italia, por ejemplo, el sistema de salud se vio completamente colapsado. Y el sistema de salud en Italia no va a ser lo mismo después de esto. No van a ser lo mismo los poderes que tienen los medios de comunicación, ni el uso de los datos, la preparación médica. Cuando viene un cisne negro cambian las condiciones de base. Una segunda enseñanza que me gustaría que se lleven es: no intentemos explicar lo que nos está pasando ahora en función del pasado, porque no funciona, no tiene asidero. Hay que dejar que esto pase, incorporarlo y empezar a ver el futuro con esta nueva base, sin intentar predecir el próximo cisne negro, porque justamente eso es un sinsentido. Reconocerlo es suficiente, aprender acerca de estas cuestiones es suficiente. Y si se quiere, prepararnos para lo que sabemos que no existe, para lo que sabemos que puede tener consecuencias que no podemos medir, que puede tener consecuencias inelásticas. Y si se quiere, para tomar decisiones, la tercera cosa que me gustaría que se lea es que para tomar decisiones, en función de que los cisnes negros son eventos que nunca van a dejar de suceder, tener en cuenta cuáles son los riesgos que corremos por dejar librado al azar grandes espacios que son pasibles de ser atacados por un evento de este estilo. ¿Qué quiero decir con esto? Les pongo al final lo más relacionado con cómo cincelar en un mundo volátil. Nuestros trabajos en relación de dependencia pueden desaparecer. No estoy hablando simplemente del hecho de que nos pueden echar. Nuestros trabajos en relación de dependencia pueden desaparecer. Y pueden desaparecer de la noche a la mañana por X causa. No importa cuál, puede pasar. Yo sé que ustedes están seguros de que ustedes están cubiertos, pero no. Salvo que efectivamente digan: mira, yo no sé qué es lo que puede hacer que mi trabajo en relación de dependencia desaparezca, que mi sueldo de todos los meses desaparezca. Pero pongamos que pasa, y yo no sé por qué, pero pongamos que pasa. ¿Qué tengo yo para amenguar el costo que me va a generar, el impacto que va a generar perder mi trabajo de la noche a la mañana por un evento de tipo cisne negro? Prepararse contra ese tipo de riesgos suele ser una decisión muy, muy, muy inteligente. Así que ahí está. Interrumpimos la programación para dar este boletín acerca del cisne negro. Este fue el capítulo 94 de cómo cincelar en un mundo volátil. El próximo capítulo, efectivamente, si ustedes se suscriben, se van a enterar que es el capítulo número 95 y que vamos a hablar del capítulo 3 acerca de la disrupción y vamos a terminar esa serie. Esto había que charlarlo hoy, es un día especial para hacerlo, por lo menos en Sudamérica. Quienes estén escuchando de Europa, amigos, cuídense por ahí. Todo parece indicar que la situación de enfermarse no es tan grave, lo que no significa que no se tengan que cuidar, que no tengamos que tomarnos esto con mucho compromiso social y con conciencia. No se enfermen, traten de no enfermarse de todas formas. Esperemos a que la ciencia haga su trabajo y nos terminen dando una vacuna para este virus caprichoso que nos tocó en los últimos 4 meses. Nos vemos por acá de todas formas porque Internet siempre va a ser algo a lo que vamos a poder acceder, salvo cisnes negros.
nos vemos por acá en el próximo capítulo. Muchas gracias por estar del otro lado. Chau.